Hoy vamos a hablar de energía eólica. La energía eólica es esa forma de energía que tiene que ver con el movimiento del aire o el viento. Es la forma de energía más común en México porque la tenemos con gran intensidad y con frecuencia en prácticamente todo el territorio nacional, aún en aquellos lugares donde no tenemos mucha actividad de energía solar. La energía eólica, al nivel de la superficie de la Tierra, es la que se manifiesta como resultado de la variación de las temperaturas a lo largo del día, entre otras cosas. Hay otros efectos del movimiento del planeta, de las variaciones en las temperaturas del planeta, del contenido de humedad del agua, de las nubes, que determinan en cierta medida también el movimiento de los vientos y, por lo tanto, la cantidad de energía que tienen estos vientos. Hablar de energía eólica, o sea, hablar de la energía del viento, tiene que ver básicamente con las propiedades térmicas o termodinámicas que tienen las condiciones atmosféricas y la velocidad del viento principalmente. Pero también tenemos otros elementos que determinan la magnitud de la energía eólica, como por ejemplo la presión atmosférica. Mientras más alta es la presión, por lo tanto, más alta es la densidad del viento, lo que tenemos nosotros es mayor densidad energética y la energía se vuelve más aprovechable. Tenemos algunos lugares en este país que son especialmente bien dotados de energía del viento. El estrecho que se forma en el istmo de Tehuantepec da como resultado un acercamiento muy importante entre el Océano Pacífico y el Caribe, y esto, el Golfo de México, y esto da como resultado gradientes importantes a nivel planetario que producen vientos sumamente intensos en un lugar que conocemos como la Ventosa. Paradójicamente, en uno de los lugares más pobres de nuestro país, en Oaxaca, tenemos grandes cantidades de energía disponibles para que lo recojamos en el momento que nos parezca más apropiado. Tenemos algunas dificultades de repente para imaginar la magnitud de los aparatos que podrían transformar la energía del viento en energía útil. En lugares donde la intensidad del viento, como mencioné, en la Ventosa o en el norte del país, en la Rumorosa, esa intensidad que es tan importante se vuelve una amenaza inclusive para el transporte. Hay ocasiones en que el viento ha llegado a voltear no nada más camiones grandes vacíos, sino también automóviles. Esta gran cantidad de energía debe ser medida para poder ser aprovechada de manera apropiada. Y la medición de esta energía requeriría de grandes instalaciones y muy frecuentes y muy costosas durante mucho tiempo para poder hacer estas mediciones locales. Afortunadamente, nuestros científicos han desarrollado métodos indirectos para poder determinar la magnitud de la energía disponible en un lugar determinado. Estos métodos son, por cierto, muy elegantes y muy precisos, pero al mismo tiempo muy económicos, porque permiten saber cuáles han sido a lo largo de los últimos años las magnitudes de la energía eólica, o sea, la magnitud de la velocidad del viento en el sitio específico, observando la naturaleza, observando las plantas y viendo algunas características muy importantes que nos da la naturaleza de manera gratuita para poder apreciar esa magnitud de energía del viento. Así, en lugares donde, como ya dije, la energía es muy intensa, los árboles y las plantas se muestran orientadas a una cierta dirección y esto también con los años va impactando la naturaleza de la geología del lugar. De esta forma, con solo observar cuidadosa y rigurosamente la naturaleza, podemos tener una medición muy precisa de las magnitudes máximas y mínimas de los vientos y de su regularidad a lo largo de los últimos años. Una vez que tenemos una idea más clara de cuál es la magnitud de la velocidad del viento en el lugar determinado a lo largo de las estaciones del año, a lo largo de los meses, podemos aproximarnos a un diseño de un sistema de aprovechamiento. Los aprovechamientos eólicos, o sea, aquellas máquinas que permiten utilizar apropiadamente los recursos del viento para convertirlos en energía útil, energía mecánica, energía eléctrica o, por ejemplo, la transformación de algún químico en hidrógeno para luego utilizarlo de otra forma en otro lugar. Estas máquinas se diseñan con base en el conocimiento de la magnitud de la energía eólica y de su regularidad a lo largo del año. Estas máquinas pueden ser básicamente de dos grandes tipos.
Las que son de eje vertical, que permiten el rotor funcione girando sobre un plano horizontal y que, por lo tanto, son indiferentes a la dirección de la cual proviene el viento. Estas máquinas son muy buenas. Hay unas muy primitivas, como el Savonius, que se fabrica muy fácilmente, se han llegado a utilizar a nivel doméstico para la producción de pequeñas cantidades de energía eólica, digamos del orden de algunos cientos de watts. Estas máquinas son frecuentes en diferentes partes del país, se pueden ver en granjas y se utilizan, por ejemplo, para producir la energía para el bombeo, para las granjas, sea para el riego o para darles de beber a los animales. Y más grandes, estas máquinas son menos frecuentes porque su eficiencia de aprovechamiento es menor y porque en general tenemos una idea bastante clara de cuáles son las direcciones preferenciales que toma el viento para desplazarse. De modo que son más comunes las otras máquinas, aquellas que tienen el rotor en un plano vertical y por lo tanto el eje de aprovechamiento está en un plano horizontal. A últimas fechas, conforme crece el interés por producir energía con base en fuentes totalmente no contaminantes como el viento, los países más preocupados por el aprovechamiento de las fuentes renovables, como son algunos países del norte de Europa, han desarrollado tecnologías de aprovechamiento con base en rotores de plano vertical y de eje horizontal sumamente avanzadas y sumamente ambiciosos. Algunos de estos rotores son tan eficientes que permiten el aprovechamiento de la energía del viento todo el año y una muy buena parte del día, por lo menos la tercera parte del día. Y tenemos capacidades que han crecido, empezando con aparatos que tienen algunos cientos de watts, como ya mencioné, a algunos otros aparatos que llegan a tener varios megawatts de capacidad instalada. Y ahí estamos hablando de dimensiones verdaderamente gigantescas, donde tenemos todavía muchas oportunidades para hacer investigación y desarrollo y la innovación en el campo de la producción industrial. Estos aparatos llegan a tener hasta 150 metros de diámetro del rotor y, por lo tanto, como el rotor es muy grande, gira a una velocidad más baja y nos ha llevado a desarrollar mecanismos para convertir ese movimiento en energía eléctrica con muy alta eficiencia. Imagínense ustedes, como los que estamos ilustrando, rotores de muy grandes dimensiones que se colocan, por lo tanto, en torres que miden 200 o 150, 180 metros de altura, que presentan retos de muchos tipos. Por ejemplo, los elevadores para subir el personal y las máquinas. Imagínense ustedes elevadores de 150 metros de alto que deben tener sistemas de seguridad suficientemente confiables para que el personal que sube y baja no pueda quedarse atorado como pasa, por ejemplo, en otros elevadores. Solamente el tema de la ventilación en estas torres es de gran importancia. Y bueno, como ingenieros tenemos que celebrar el surgimiento de esta interesantísima forma de aprovechamiento de energía y la generación de energía del viento para poder hacer desarrollos mecánicos, eléctricos y de control para el cuidado, para la seguridad del personal y para tener el abasto de las poblaciones, como empieza a ocurrir de manera muy acelerada ahora que el petróleo se hace escaso y por lo tanto más costoso. Esta era en la que estamos ahora, al inicio del siglo XXI, sin duda será la era de las fuentes renovables de energía y por lo tanto del desarrollo de las grandes torres, de los grandes aprovechamientos, de las grandes máquinas de generación de energía eléctrica con base en la energía eólica. Ojalá este tipo de pláticas los anime a entrar con más detalle, a estudiar las características peculiares de la energía eólica que verdaderamente es apasionante para los mexicanos.